Bienvenidos a un nuevo viaje en Mundipedia. En el vídeo de hoy realizamos la tercera parte de nuestro viaje al Parque Nacional del Teide. Hasta ahora, hemos explorado los paisajes más impresionantes desde el coche y hemos ascendido hasta la cima del volcán más alto. Hoy, para cerrar esta increíble aventura, vamos a mirar hacia el cielo y descubrir otro tesoro del parque, el Observatorio del Teide, uno de los centros de investigación astronómica más importantes del mundo. Para cerrar la aventura con broche de oro, terminaremos el día disfrutando de un inolvidable atardecer desde el mirador de Chipeque, un lugar mágico donde el sol, el mar de nubes y el Teide se combinan en una escena de ensueño. Prepárense para un viaje lleno de ciencia, estrellas y belleza natural. Nos dirigimos hacia el Observatorio de Estrellas del Parque Nacional del Teide. Situado a 2,390 metros sobre el nivel del mar, en uno de los puntos más privilegiados del parque, en la cima de Izaña. La carretera que nos lleva allí es una experiencia en sí misma. Estamos rodeados de campos de lava solidificada y paisajes lunares que parecen de otro planeta. No todos los días se tiene la oportunidad de visitar un lugar tan especial. Llegar al observatorio es como entrar en una pequeña ciudad científica en medio del desierto volcánico. Aquí encontramos una serie de cúpulas blancas, antenas parabólicas y telescopios de diferentes tamaños, cada uno dedicado a explorar un aspecto diferente del universo. Este lugar es un punto de referencia para la investigación solar y es considerado uno de los mejores del mundo para la observación astronómica, gracias a la pureza de su cielo. Al llegar, somos recibidos por uno de los guías del observatorio, quien nos explica la importancia de este centro. ¿Sabían que el Teide es uno de los mejores lugares del planeta para estudiar las estrellas? Esto se debe a varios factores: la altitud, la baja contaminación lumínica y las condiciones climáticas estables. El recorrido comienza con una introducción al trabajo que se realiza aquí. Aprendemos sobre los telescopios solares, que permiten estudiar el Sol en detalle, y sobre los telescopios nocturnos, que capturan la luz de estrellas, galaxias y planetas a millones de años luz de distancia. ¿Sabían que aquí se encuentra el telescopio solar Gregor, el más grande de Europa? Este gigante permite observar el Sol con un nivel de detalle asombroso, desde manchas solares hasta explosiones de plasma que viajan a millones de kilómetros por hora. El guía nos explica cómo estos estudios ayudan a comprender fenómenos como las tormentas solares y su impacto en la Tierra, desde las auroras boreales hasta las comunicaciones satelitales. Visitamos una sala interactiva donde nos explican cómo los astrónomos usan espectroscopios para analizar la luz de las estrellas. Este instrumento descompone la luz en sus colores, revelando información sobre la composición química, temperatura e incluso la edad de las estrellas. Uno de los momentos más impactantes de la visita es cuando el guía nos habla de la calidad del cielo del Teide. Este parque forma parte de una reserva Starlit, un reconocimiento otorgado a los lugares con las mejores condiciones para la observación del cielo nocturno. Nos explican que aquí se pueden observar constelaciones completas a simple vista, algo casi imposible en las ciudades debido a la contaminación lumínica. Nos dan la oportunidad de mirar directamente al Sol a través de un telescopio solar. Es una experiencia única y segura, ya que los filtros especiales nos permiten observar detalles como prominencias solares y filamentos oscuros que se mueven en la superficie del Sol. Es como mirar un caldero burbujeante de energía pura. Antes de despedirnos del observatorio, tenemos la oportunidad de hacer algo realmente especial: entrar al interior de uno de los telescopios del observatorio. Nos dirigimos hacia una de las imponentes cúpulas blancas que se alza contra el cielo. Desde fuera, ya impresiona por su tamaño. Pero al cruzar la puerta nos encontramos con una estructura impresionante. El guía nos explica que aquí dentro se controlan los movimientos precisos del telescopio, gracias a motores y sistemas que lo ajustan para seguir los objetos celestes con exactitud milimétrica. Además, vemos una pantalla que muestra en tiempo real las imágenes capturadas por el telescopio. Es increíble pensar que estas imágenes nos llegan desde millones de años luz de distancia. El corazón de esta maravilla es su espejo principal,
que refleja la luz del cosmos hacia detectores ultra precisos. Mientras recorremos este espacio, el guía nos habla de cómo este instrumento ha sido clave para descubrir exoplanetas, estudiar galaxias distantes y desentrañar algunos de los mayores misterios del universo. Tras esta experiencia única, salimos con la sensación de haber estado literalmente tocando el cosmos. Después de una jornada llena de ciencia, es hora de relajarnos y disfrutar de uno de los espectáculos más hermosos que nos ofrece la naturaleza: el atardecer en el mirador de Chipeke. Este mirador es famoso por ofrecer una de las vistas más impresionantes del Teide al atardecer. El camino nos lleva a través de un bosque de pino canario, un contraste perfecto con los paisajes áridos que vimos antes. El mirador está situado a 1,800 metros de altitud, por lo que estamos justo en el borde del mar de nubes. Desde aquí podemos ver el Teide elevándose majestuosamente por encima de las nubes, como si fuera una isla dentro de un océano blanco. A medida que el sol comienza a descender, el cielo se tiñe de colores cálidos, naranjas, rojos y dorados que se reflejan en las nubes y las montañas. Es un espectáculo que cambia minuto a minuto, como si la naturaleza estuviera pintando un lienzo en vivo. El Teide, bañado por la luz dorada del atardecer, adquiere una presencia casi mágica. Las sombras se alargan y las rocas volcánicas se destacan con tonos más profundos. Es un momento de calma absoluta, donde el tiempo parece detenerse. Nos tomamos un momento para sentarnos y simplemente disfrutar de la vista. Este es el tipo de experiencia que no se puede capturar completamente con una cámara. Es algo que hay que vivir en persona. Con el sol desapareciendo en el horizonte y la noche comenzando a desplegar su manto estrellado, es el momento perfecto para reflexionar sobre todo lo que hemos vivido en este viaje. Desde los paisajes únicos del Parque Nacional del Teide hasta la experiencia de alcanzar la cima y explorar las estrellas. Cada momento ha sido una lección de lo increíble que es nuestro planeta. Si les ha gustado este viaje, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para seguir acompañándome en nuevas aventuras. Espero que hayan disfrutado este viaje tanto como yo, y que estos 3 vídeos les hayan inspirado a visitar este lugar único, donde la Tierra, el cielo y el universo se encuentran de una manera mágica. Gracias por acompañarme en este recorrido por el corazón de Tenerife y nos vemos en el próximo destino.